Bueno, muy bien familia, vamos a abrir nuestras Biblias una vez más en el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 9, versículo 24, esa fue nuestra lectura de esta mañana. Hebreos capítulo 9, versículo 24. Y dice la palabra de Dios, porque no entró Cristo en el santuario hecho de ¿qué? De mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El tema que yo traigo para esta mañana se titula Cristo en su santuario. Y vamos a hablar algo que es muy importante para nosotros como hijos de Dios, algo trascendental y que influye mucho en nuestra experiencia cristiana, en nuestra fe. Así que no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver esta icónica película llamada Titanic. Levante su mano o escriba usted allí en las redes sociales y diga, yo la he visto. Y yo creo, aquí yo veo todas las manos levantadas. Creo que sería una excepción o un caso raro alguien que no haya visto esta película. Se estrenó en el año 1997 y fue dirigida por James Cameron, un importante productor de la industria cinematográfica. Y ha sido una de las películas más vistas a nivel mundial y ha sido de las más premiadas. Ustedes recordarán los personajes más emblemáticos de esta historia. ¿Sí lo recuerdan? El hombre, el protagonista se llamaba Jack y fue representado por Leonardo DiCaprio. Y la mujer era Rose. Y yo hoy en día sigo preguntándome, sigo cuestionándome, porque yo creo que Jack cabía en la tabla. No entiendo por qué no se salvó. Mas, sin embargo, ese no es el tema. Todo lo que nosotros vimos en esta representación al elenco que se presentó, los trabajadores del barco, los músicos que tocaban esa melodía mientras el barco estaba hundiéndose, los oficiales, los pasajeros de tercera clase, las personas también de la élite, los adinerados. Todo esto y cientos de historias diferentes es algo ficticio, no fue real. Fue una trama de amor que crearon con el propósito de llevarnos a nosotros al evento central y al evento principal, que era el hundimiento del Titanic. El accidente marítimo más famoso de toda la historia, que ha marcado generaciones. Porque desde que usted vio esa película, yo le aseguro que usted no ve el mar de la misma manera. Y hay personas que incluso deciden no tomar un crucero por el miedo a que algo así pueda suceder, aunque sabemos que eso ocurrió hace muchos años, fue en el año 1912, pero fue una historia de la vida real. Aproximadamente esta embarcación que dijeron que ni siquiera Dios podía hundirla, tenía a bordo aproximadamente o alrededor de 2.224 personas. Y cuando ocurrió lo que ocurrió en las aguas frías del Atlántico, aproximadamente 1.500 personas murieron, familias enteras. Fueron muy pocos los sobrevivientes en comparación a toda la tripulación que iba allí. Y traigo este ejemplo porque en la Biblia ocurre algo muy similar o muy parecido. En la Biblia usted encuentra multitud de temas, multitud de historias, multitud de personajes. Puede usted encontrar 2 testamentos, 66 libros, 39 en el Antiguo, 27 en el Nuevo. Y puede encontrar allí usted ley, historia, poesía, sabiduría, las cartas de Pablo e incluso encontramos profecía en libros como Daniel y como Apocalipsis. Y aunque todo eso es interesante y bueno, es una luz para nosotros, porque Salmo 119, versículo 105, que es un versículo muy conocido, dice:
Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Si usted está atravesando alguna dificultad, si usted tiene ansiedad, si usted tiene depresión, si su matrimonio o su familia se está viendo fracturada, usted va a la Biblia y va a encontrar un consejo, una orientación, una luz que le va a ayudar a usted a restaurar su vida bajo la dirección del Espíritu Santo. Sin embargo, y aunque todo eso es bueno, hay un centro. En medio de tantos libros, de tantos autores, de tanta distancia entre el primero y el último, todo nos lleva a un centro. Así como el Titanic, una historia de amor, nos llevaba al hundimiento de esta embarcación, a ese accidente marítimo, todo lo que usted encuentra en la Biblia lo lleva a un solo lugar, y ese lugar es Jesús. Pero hay un título que alguna vez escuché y que me parece mucho más interesante, porque no vamos solamente a Jesús, sino vamos a Jesús en su santuario. Ese es el hilo conductor que usted va a encontrar desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Dice aquí lo que nos distingue. Cuando usted le pregunta a alguien, ¿quiénes son los adventistas del séptimo día? O incluso nosotros que pertenecemos a esta maravillosa denominación, creemos y pensamos que lo que nos distingue, lo que nos identifica en medio de tantas denominaciones, en medio de tantas iglesias, es el sábado. De hecho, muchos nos llaman los sabatistas. O incluso creemos que lo que nos distingue a nosotros es que no comemos cerdo, que no tomamos licor, que no tomamos café. Y aunque todo eso hace parte de nuestra experiencia cristiana, doctrinal, lo cierto es que lo que a nosotros nos identifica en medio de tantas iglesias y denominaciones es la doctrina del santuario. Yo no sé si usted lo sabía, pero mire lo que dice allí en el libro El Evangelismo. La correcta comprensión del ministerio en el santuario celestial es el fundamento ¿de qué? De nuestra fe. Ese es el fundamento de nuestra fe. Algunos consideran que el Antiguo Testamento ya quedó atrás. Muchos lo rechazan, muchos lo desecharon. Pero sin ese Antiguo Testamento, nosotros no tendríamos la luz para entender el ministerio que hizo, hace y hará Cristo Jesús en favor de cada uno de nosotros. Así que en esta mañana vamos a adentrarnos un poco en esta temática, que es muy amplia. Y yo sé que algunos de ustedes son muy conocedores. Se hacen campañas enteras. Usted puede entrar a YouTube y puede encontrar seminarios completos sobre este tema del santuario. Por cuestiones de tiempo vamos a tener tan solo un brochazo. Lo vamos a ver por encima. Pero queremos extender la invitación a ustedes que están aquí y a los que están en redes sociales para que puedan estudiar la palabra de Dios, para que vayan y busquen qué es esto del santuario, qué se hacía en este lugar, cuáles eran los ritos, cuáles eran las fiestas, porque todo eso nos lleva a un centro, a Cristo Jesús. Así que vamos a ir al principio. Libro de Génesis. Recuerde que yo acabo de mencionarle a usted que en la Biblia encontramos un hilo conductor, libro tras libro, Génesis hasta el Apocalipsis. El inicio de la humanidad, Adán y Eva, hasta la gran multitud en los días finales. Y cuando nosotros vamos al libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 21, vamos a encontrar que dice: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y vamos a dar un breve contexto. Dios crea a Adán, posteriormente crea a Eva, mayordomos de ese paraíso, de ese Edén, de ese hogar que Él les había hecho. Y les dijo: de todo fruto del huerto pueden comer, solamente de uno no podrán.
Y entonces viene la serpiente, que era la más astuta entre los animales del huerto, dice el Génesis capítulo 3, y engaña a Eva. Eva toma del fruto, lo come y posteriormente lo da a su esposo. ¿Cuál era la consecuencia del pecado? La muerte. Dios les dijo, el día que de esto coman, de cierta manera o ciertamente morirán. La consecuencia era la muerte. ¿Murieron? No. Cuando usted va a Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Qué interesante. Empezamos a encontrar que había un plan de rescate, de restauración, antes de que el ser humano fuera creado. Ya tenía Dios un plan de emergencia. Por si Adán y Eva caían, ya había algo para rescatarlos. Y ese plan era que el Cordero inmolado, es decir, Cristo Jesús, iba a morir en favor de ellos. Y aunque Jesús no lo hizo en ese mismo instante, sí lo hizo 4000 años después, cuando vino y murió en la cruz del Calvario. Y entonces es ahí donde encontramos a un Adán y Eva asustados, preocupados, porque al desobedecer la gloria que los cubría desapareció, y entonces ellos toman hojas de higuera y deciden hacerse vestiduras. Eso representa el esfuerzo humano insuficiente que nosotros hacemos para intentar justificarnos a nosotros mismos delante de un Dios justo, maravilloso y misericordioso. Y entonces desciende Dios y los busca. Note usted que no es el ser humano el que busca a Dios, sino es Dios el que desciende al huerto y busca a la pareja y le dice, Adán, ¿dónde estás? No sé cuál sea su experiencia en esta mañana, pero a mí personalmente Dios me buscó no solamente una vez, sino muchas veces. Cuando yo estaba en el mundo, cuando yo estaba apartado, cuando yo estaba ocupado y no tenía tiempo para Dios, Él decidió también descender, buscarme y decirme, aquí estoy para ti. Y entonces Dios ofrece una solución para la desnudez de Adán y Eva. Y ustedes pueden ver allí en pantalla una recreación de qué fue lo que pasó. Porque el texto bíblico nos dice que fueron vestidos con pieles. ¿Y las pieles de dónde provienen? De los animales. Es decir, que allí en el huerto del Edén hubo un sacrificio de un cordero. Y cuando Adán tuvo que sacrificar ese animal y tomar sus pieles para vestirse, por fe y con arrepentimiento, vieron a aquel que iba a venir a morir en lugar de ellos para ofrecerles salvación. A partir de este momento, ustedes van a encontrar, y a lo largo de todo el Antiguo Testamento, que empieza una nueva etapa de sacrificios. Y personaje tras personaje, ustedes van a encontrar que empezaron a hacer holocaustos. Adán y Eva tienen a Caín y Abel, y cada uno lleva una ofrenda al Señor. Caín decidió tomar del fruto de la tierra, y esto no agradó a Dios, porque no era lo que Dios había pedido, era necesario el derramamiento de sangre. Pero entonces encontramos al justo Abel, que obediente toma el mejor cordero de su rebaño y lo lleva al Señor, y es consumido inmediatamente, porque fue agradable delante de los ojos de Dios. Y si usted va más adelante en la historia, usted va a encontrar a un personaje llamado Abraham, el padre de la fe. Y usted recordará, lo ha visto en alguna película, lo ha leído en la Biblia, esa escena emblemática donde Dios le dice a Abraham, toma a tu hijo amado, a tu único, y llévalo a este monte. Allí me lo vas a ofrecer en sacrificio. Y este hombre obediente, con su fe puesta en Dios, cuando va a alzar su mano sobre el muchacho, Dios le habla y lo detiene. Y entonces allí encontramos esa famosa frase, Jehová Jireh, Dios proveerá.
Dios fue provisto e inmediatamente cuando Abraham e Isaac voltean a mirar, estaba la víctima del sacrificio, estaba Cristo Jesús, lo que apuntaba a ese Salvador del mundo. Ahora, ese cordero que ustedes encuentran a través de todo el Antiguo Testamento tenía unas características bien especiales. Y es ahí donde nosotros llegamos al libro del Éxodo. El pueblo de Israel termina en Egipto, durante 400 años fueron esclavos, Dios envía a un libertador llamado Moisés, caen 10 plagas sobre Egipto y la 10ª era la muerte de los primogénitos. Y entonces allá se instituye una fiesta conocida como la Pascua. ¿Y qué se hacía en la Pascua? En la Pascua cada familia debía sacrificar un cordero y la sangre del cordero debían ponerla en los dinteles de sus hogares, para que cuando el ángel destructor pasara, en todo hogar donde se viera la sangre, no haría ningún mal. Y esto salvó a todos los hijos, a todos los primogénitos de Israel, pero no solamente a los israelitas, sino que también nosotros sabemos que hubo egipcios que decidieron obedecer y esos hijos, esos primogénitos, no murieron. Y entonces en Éxodo 25, versículo 8 y 9, Éxodo capítulo 12, versículo 5, encontramos cuáles eran las características de ese cordero. Dice, el animal será sin defecto. ¿Por qué tenía que ser sin defecto? Porque Cristo Jesús, el Hijo de Dios, iba a ser sin pecado alguno. Macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Cuando usted sigue investigando, allí se da toda la descripción del animal. No podía tener ninguna pierna quebrada, tenía que ser un animal perfecto. Lo mejor tenía que ofrecerse al Señor. ¿Porque ese cordero podía ofrecer salvación? No, el cordero en sí no podía hacer nada, pero por fe el israelita que pecaba lo miraba y aceptaba el sacrificio que iba a hacer el Hijo de Dios. Ahora, encontramos que Dios le da una instrucción específica a Moisés. Y en Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 9, dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, dice el Señor, conforme a todo lo que yo te muestre. ¿Conforme a qué? Es decir, Dios le dice a Moisés, ustedes me van a hacer un tabernáculo, me van a hacer un lugar especial porque yo deseo habitar en medio de ustedes. Pero ese tabernáculo que usted va a levantar no va a ser como usted quiere, no va a ser como usted se lo imagine, sino que va a ser conforme a lo que yo le voy a mostrar. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un santuario en otro lugar. Hay un santuario celestial. Y conforme a ese modelo que le revelaron a Moisés, es que él debía hacer un pequeño santuario o una imitación aquí en la tierra. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y vamos a entrar a ver, a grosso modo, rápidamente, qué componía ese lugar. El libro Patriarcas y Profetas dice, el servicio del santuario terrenal era una representación completa del plan de salvación. Era una representación completa, de principio a fin. Todo lo podemos encontrar inmerso allí en el santuario. Así que cuando usted va a toda la descripción que nos da el libro de Éxodo, y esta mañana lo mencionábamos en la lección, esta semana, porque hay capítulos en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, donde usted encuentra cronologías, listas y listas y listas de nombres. Encuentran en el libro de Josué, ubicaciones geográficas, y entonces a esta tribu le tocó esto y le tocó esto, y cuando usted lo lee, usted dice, bueno, pero esto está como aburrido.
Lo mismo pasa en el libro del Éxodo. Usted empieza a encontrar medidas, formas, materiales, todo lo que tenían que hacer, cómo tenían que hacerlo, y usted dice, bueno, pero ¿esto por qué es importante? En esta mañana yo quiero decirles que cada detalle, por pequeño que sea, y que nosotros encontramos en las Escrituras, Dios lo puso ahí con un propósito. Dios desea transmitirnos algo a través de eso. Así que cuando usted vaya al libro de Éxodo, léalo, ore, pida la dirección de Dios y busque qué es lo que Dios quiere transmitirle a través de cada una de esas cortinas, de cada uno de los materiales, de la madera, del oro, porque todo nos va a llevar a Cristo Jesús, nuestro Salvador. Encontramos el atrio exterior, y el atrio exterior era un espacio abierto que estaba rodeado por cortinas de lino. Era el patio exterior. Usted ingresaba por las puertas y todo estaba rodeado de cortinas. Ese lugar estaba allí. Y en ese lugar habían dos muebles en especial. Uno de ellos, y el primero que usted iba a encontrar, era el altar del sacrificio, el altar del holocausto. Era el lugar donde el israelita, cuando cometía su pecado, cuando caía, cuando erraba, llevaba su cordero perfecto y allí era sacrificado. Allí era puesto en el fuego, era consumido. El segundo mueble que nosotros encontramos en el atrio exterior es el lavacro. Era una fuente de agua. Y en esa fuente, el sacerdote, antes de entrar al lugar santo, a la siguiente parte del tabernáculo, debía purificarse, debía limpiarse, lavaba sus manos y sus pies. Y luego encontramos el lugar santo. Después del lavacro usted encontraba la otra parte del santuario. Y dice, esta primera parte cubierta del tabernáculo es donde los sacerdotes entraban diariamente. En este lugar, y para quienes quieran verlo, pueden encontrar videos y recreaciones en internet, en YouTube, para que se pueda hacer una imagen de cómo era. Allí habían tres muebles en especial. El primero de ellos era la mesa de los panes. Una mesa diseñada de una manera especial, de unos materiales específicos, donde habían 12 panes. Y esos 12 panes eran cambiados cada sábado. Luego encontramos otro mueble que era el candelabro o menora. Y allí ardía luz continuamente, era lo que daba iluminación al tabernáculo. La función del sacerdote era que eso nunca se apagara. Y ahorita vamos a ver que cada uno de esos muebles nos llevaba o identificaba o señalaba a Cristo Jesús. Y finalmente en el lugar santo encontrábamos el altar del incienso. Y en el altar del incienso era esencias aromáticas que daban un olor agradable al santuario. Era humo que subía. ¿Sí? Y el lugar santísimo, en el lugar santísimo, después del lugar santo usted encontraba un velo, una cortina, y detrás de esa cortina se encontraba el lugar santísimo. Allí estaba el arca del pacto, que de hecho es uno de los tesoros más buscados por el ser humano, porque en las Escrituras encontramos que en los días de Jeremías el arca fue oculta para que los babilonios no vinieran y la tomaran, porque era un objeto sagrado, era donde la presencia de Dios reposaba en medio de su pueblo. Y dentro del arca del pacto nosotros encontramos tres objetos en especial, y ustedes los están viendo allí en pantalla. Uno de ellos era la ley de Dios, los 10 mandamientos, expresados en 2 tablas de piedra. Aquellos que Dios le había entregado y que había escrito con su propio dedo en el Sinaí y que le habían dado a Moisés. Allí se encontraban contenidos. Y también encontramos
la vara de Aarón, aquella vara que reverdeció cuando todos los líderes o los líderes del pueblo las trajeron y Dios mostró la autoridad que Él tiene y la capacidad de guiar y elegir a los líderes que Él desea para su pueblo. Y el último objeto que se encuentra allí contenido es el maná. Y ustedes recuerdan de dónde proviene el maná. Del cielo, era el pan del cielo. Era la provisión de Dios para su pueblo durante 40 años que tuvieron que vagar en el desierto. Cada una de estas cosas que están dentro del arca del pacto tienen un significado especial para nosotros, familia. Y por eso es tan importante que nosotros vayamos y estudiemos este tema tan importante. Hoy en día el mundo dice que los 10 mandamientos fueron abolidos, que quedaron atrás. Mas sin embargo, el hecho de que estén en el arca donde la presencia de Dios se encontraba, nos muestran que son un reflejo de su carácter, que no fueron abolidos por la cruz del Calvario, sino que Cristo Jesús vino a darnos ejemplo de cómo observarlos. El maná también tiene un significado especial, espiritual para cada uno de nosotros, para sus hijos, y es la provisión de Dios. Pero es también un régimen pro salud del cual nosotros hablamos tanto como adventistas del séptimo día. Y la vara de Aarón también tiene un significado, el liderazgo, la estructura organizacional, Cristo como la cabeza y nosotros como las extremidades que mueven el cuerpo hacia un mismo propósito. Esto, como lo he mencionado ya, lo estamos viendo muy por encima. En este lugar santísimo no entraba nadie, solo entraba el sumo sacerdote una vez en el año. ¿Y qué hacía? Hacía la expiación en el día de Yom Kippur, el día en el cual se expiaban todos los pecados que diariamente traía al pueblo, sacrificando su cordero, se hacía una purificación y había una fiesta especial en el año. Todo eso ya no lo celebramos nosotros, mas sin embargo, todo eso apunta a una realidad, porque las personas, el cristiano en general, tienen un concepto de Jesús hasta la cruz del Calvario o las escenas que nos muestra el libro de Hechos donde ya ascendió, pero la gente desconoce qué es lo que está haciendo Jesús en este momento. Y eso es muy importante, porque Jesús pudo haber llegado a ese lugar y decir, cumplí mi misión, ponerse sus vestiduras de rey y terminó todo. Pero Jesús decidió no hacerlo, sino que le dijo al Padre, yo deseo que donde yo estoy, ellos también estén. Cristo Jesús llegó a trabajar por cada uno de nosotros y en este momento se encuentra en ese lugar santo, se encuentra en el santuario que le fue presentado a Moisés y está haciendo un juicio expiatorio. Dicen las escrituras que tiene los libros abiertos y allí está revisando caso por caso. Allí está presentándose delante del Padre para que cuando tú cometes un error, cuando tú caes, cuando tu pecado se está viendo, Él pueda presentarse delante del Padre y le dice al Padre, no lo mires a Él, mírame a mí. Mira lo que yo hice. Mira que yo soy perfecto, sin mancha, tal como el cordero que tenía que sacrificar Israel diariamente. Esto es importante porque cuando ustedes ven la estructura y la forma que daba el santuario, ustedes van a encontrar la forma de la cruz. Y hay un versículo muy conocido por todos nosotros que es Juan capítulo 14, versículo 6, donde Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué el camino? Porque cuando en su experiencia cristiana usted decide entrar a ese santuario, el primer mueble que usted va a encontrar es el altar del sacrificio, el cordero. El primer paso que usted hace cuando decide acercarse a Dios es aceptar a Jesús como su Salvador. Sin Jesús no hay salvación. Posteriormente, en ese camino, usted va al siguiente mueble, que era donde el sacerdote se purificaba, donde había agua.
Y ese mueble simboliza o representa el bautismo, las aguas bautismales. Porque Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. El bautismo es importante porque es un acto público en el cual yo digo, Jesús, yo te acepto como mi Salvador. Y si Jesús lo hizo y nos dio ejemplo, ¿por qué nosotros no hacerlo? Entonces, cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador, tomas la decisión de bautizarte, tú entras a el lugar santo, entras a un periodo de santificación, en el cual empiezas una experiencia cristiana, empiezas a crecer, empiezas a fortalecerte espiritualmente. Y allí ya mencionamos los 3 muebles, la mesa de los panes, el candelabro y el altar del incienso. La mesa de los panes representa la palabra de Dios. Y es interesante porque cuando Jesús estaba en medio de nosotros, dijo, yo soy el pan de vida. ¿Ven cómo todo nos lleva a Él? Y entonces encontramos el candelabro que tenía 7 ramas encendidas constantemente, y esto representa el Espíritu Santo, la presencia de Dios en medio de su pueblo. No puede haber una etapa de santificación, no puede haber un progreso en nuestra vida cristiana si el Espíritu Santo no está actuando en nuestras vidas. Si el Espíritu Santo no está quitando todo aquello que no es bueno, el egoísmo, la envidia, el mal genio, todas aquellas luchas que tú tienes, no las puedes quitar por sí mismo, sino que es el Espíritu Santo el que está obrando, el que nos está transformando. Y luego encontramos el altar del incienso, el incienso que subía como olor agradable a nuestro Padre Celestial. Y este altar representa la oración intercesora de su pueblo, la oración que nuestro Padre Celestial escucha cuando inclina su oído para oír nuestro clamor. Para cada uno de estos muebles podemos encontrar a Cristo Jesús. Y luego encontramos el lugar santísimo, que es ese lugar donde nadie podía entrar y donde nosotros no hemos llegado. Es el que está pendiente, porque en este momento nosotros tenemos enfrente ese velo, esa cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Si nosotros como seres humanos pecadores viésemos en este momento la gloria de Dios, inmediatamente moriríamos. Y es por eso que Moisés le pide al Señor, por favor, déjame ver tu gloria. Y el Señor le dice, vamos a hacerlo así y así, porque si me vieres cara a cara, ciertamente morirías. Esa es la parte que estamos esperando como pueblo de Dios. Y por eso es importante entender el santuario, porque no solamente es lo que ya pasó, lo que está pasando, sino que es lo que ha de acontecer. Estamos esperando la manifestación gloriosa de Cristo Jesús cuando venga por segunda vez con poder y gloria. Y yo no sé si ustedes deseen ese momento, yo no sé si ustedes lo anhelan con todo su corazón, en medio de un dolor, en medio de un mundo donde hay dolor, sufrimiento, fatiga. Yo deseo ese día en especial. Yo deseo ver a mi Cristo en las nubes del cielo y decir, aquí estoy, te he esperado y tú me salvarás. Ese día, dice el apóstol Pablo, que seremos transformados. Esto que está vestido de corrupción será transformado por algo incorruptible. Y en esa transformación es cuando hemos de poder ver cara a cara a aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Esa es nuestra maravillosa esperanza. Eso es lo que estamos esperando, entrar en el lugar santísimo. Pero en tanto que estamos nosotros aquí, debemos permitir que el Espíritu Santo nos acompañe en ese periodo de santificación. Y es algo que resaltamos cada sábado. Estudio de la palabra, oración y el Espíritu Santo. ¿Vieron cómo se forma una cruz, no? Cristo Jesús, el centro de todo. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros vi a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho
con un cinto de oro. Usted podría preguntarse en este momento, la persona que está allí a través de la pantalla, ¿cómo sabe usted que Cristo Jesús está en este momento en el santuario? Pues Juan, cuando recibió esa visión en la isla de Patmos, describe al Hijo del Hombre, a Cristo Jesús, y dice que estaba en medio del candelero. ¿Y dónde estaba el candelero? En el santuario celestial. La descripción que él da es como la descripción del sumo sacerdote que nosotros veíamos en el Antiguo Testamento. Y es algo que también se confirma en el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Cristo Jesús es nuestro sumo sacerdote. Cristo Jesús está en este momento obrando por cada uno de nosotros. Su obra no se limita solamente a la cruz. Claro, fue la parte central, la parte vital, y ya la cumplió. Pero en este momento también está cumpliendo su papel sumo sacerdotal. Es por eso que cuando estaba reunido en la última cena con sus discípulos, tomó el vino, tomó el fruto de la vid, y él dijo, no lo volveré a tomar hasta que esté con todos ustedes en la cena de las bodas del Cordero. Aquel lugar especial. Esta semana estuvimos celebrando Acción de Gracias y es un bonito momento para agradecer a Dios, para exaltar su santo nombre, porque ha sido bueno con nosotros, porque ha derramado bendiciones sobre nosotros hasta que sobreabundan. Pero al compartir con la familia, al ver los alimentos servidos en la mesa, mi mente se iba e imaginaba esas cenas maravillosas. Dice la hermana White que nuestra vista podía abarcar esa mesa de kilómetros y kilómetros, y el Señor mismo se va a encargar de servir esa cena, se va a encargar de hacernos sentir bien, se va a encargar de manifestarnos y mostrarnos ese amor. Es algo que yo también anhelo profundamente, es algo que yo deseo ver. Y deseo que cada uno de ustedes también sea partícipe de ese lugar, junto a sus familias. Dice el conflicto de los siglos, en la página 421. En el servicio del santuario terrenal, el sumo sacerdote ministraba la sangre para hacer expiación por Israel. De igual manera, Cristo realiza ahora la última parte de su obra como nuestro sumo sacerdote para efectuar la expiación final. Hay un mensaje con el que yo quiero finalizar en esta mañana. Y es que si bien Cristo Jesús en este momento está intercediendo por nosotros, se está presentando delante del Padre por cada uno de ustedes, eso no va a ser para siempre. El tiempo se está agotando. La puerta de la gracia en algún momento se va a cerrar. Y cuando el Señor se quite sus vestiduras sumo sacerdotales y se levante de su mesa, va a decir, el que es injusto, siga siendo injusto. El que es justo, practique todavía la justicia. Algunos cristianos consideran que primero unos van a ser arrebatados y el resto que queda aquí en el mundo va a tener la oportunidad de arrepentirse para que cuando Él vuelva tengan un segundo chance para salvarse. Esa es la peor mentira que el enemigo puede meter a nuestras mentes, porque la Biblia nos presenta una realidad. La Biblia nos presenta solo un segundo advenimiento. La Biblia nos presenta solo una oportunidad. La puerta de la gracia está abierta, pero en el momento en el que ella se cierre, las personas van a tener sed de la palabra de Dios y van a ir a las iglesias y van a buscarte, pero el tiempo ya se ha cerrado. El Espíritu Santo ya se ha apartado de la tierra. Así que hoy es el día de nuestra salvación. Hoy es nuestra oportunidad para aceptar a Cristo Jesús. Deja de pensar que es el mañana. Deja de decir como aquellos hombres que sacaron excusas a Jesús para no seguirle. Es que tengo que ir a enterrar a mi padre que murió. Es que me acabo de casar. Deja las excusas a un lado. Hoy es el día propicio para tu salvación.
Tú no sabes si saliendo de aquí pueda haber un accidente, Dios no lo quiera, y puedas fallecer. Y para ti la puerta de la gracia se cerró en ese momento. Hoy es el día de tomar una decisión. Hoy es el día de predicar el Evangelio. Hoy es el día de presentar este mensaje a las personas que están a nuestro alrededor. Porque un día, lastimosamente, ya será muy tarde. Y por eso, el conflicto de los siglos, en la página 613 dice: cuando Cristo deje de interceder en el santuario celestial, entonces cada caso habrá sido decidido y la puerta de la gracia se cerrará para siempre. Será un día triste para muchos, pero un día gozoso para nosotros que hoy hemos decidido aceptar a Cristo Jesús. Así que yo quiero animarles en esta mañana, familia, a que no solamente vayamos a estudiar la verdad profunda del santuario, sino que podamos vivirla, podamos hacerla una realidad en nuestros corazones, podamos ir al pan de vida, a la luz del mundo que es Cristo Jesús, podamos aceptar ese sacrificio perfecto que hizo en la cruz del Calvario. Y si no hemos tomado la decisión de bautizarnos, también podamos dar ese paso, porque es necesario para nuestra propia salvación. Un día estaremos reunidos como familias, viendo en las nubes del cielo a ese gran Rey que viene con poder y gloria. Y la Biblia dice, el libro de Apocalipsis dice que ya no habrá dolor, ya no habrá muerte, ya no habrá sufrimiento, porque todas esas cosas ya pasaron. Él todo lo hará nuevo, Él todo lo restaurará, tal como lo hablábamos esta mañana en la lección de escuela sabática. Yo quiero que en este momento, ya estamos finalizando, estemos muy atentos a un canto que Luisa va a poner. Las personas que están en las redes sociales lo van a poder ver en pantalla. Fue grabado en un lugar muy especial que tiene que ver con el santuario y el lugar en el cual Cristo Jesús pasó a ministrar en el año 1844. Ese canto se llama Aún existe gracia. Y yo quiero que ustedes estén atentos. Amén. Tiene una letra muy hermosa que presenta una gran verdad. Aún existe gracia. Jesús en el santuario está. Espera por tu decisión. En el año 1844, un grupo de personas estaban reunidas esperando ese segundo retorno de Cristo Jesús. Y no aconteció. Y estaban llorando, estaban sufriendo. Y es en ese momento, en ese lugar donde ustedes vieron el video, que un hombre llamado Irán Edson iba llorando, desconsolado, porque el cumplimiento profético no sucedió. Y en ese momento se abrió el cielo delante de sus ojos y vio a nuestro sumo sacerdote, aquel que murió en la cruz y que trabaja por cada uno de nosotros. Y él pasó del lugar santo al lugar santísimo para iniciar ese juicio expiatorio. Aquello que hacía el antiguo Israel en el día de Yom Kippur, lo está haciendo Cristo Jesús, iniciando por los muertos y luego por los vivos. Allí está tu nombre. Los libros fueron abiertos y deseamos que tu nombre esté en el libro de la vida. Pero para ello se requiere una decisión. Hoy es el día de nuestra salvación. La puerta de la gracia está abierta, pero tú necesitas tomar una decisión si aún no lo has tomado. Querida familia, que Dios les bendiga grandemente, que Dios les mueva y les inste a seguir aprendiendo la gran verdad y el hilo conductor que encontramos en todas las Escrituras, Cristo Jesús en su santuario. Yo quiero orar por ustedes y yo quiero que se pongan en pie aquella persona que le dice hoy a Jesús: yo acepto tu sacrificio, yo quiero estar en pie en el día final cuando tú vuelvas con poder y gloria. Aquellas personas que están en redes sociales, también queremos orar por ustedes. Así que allí donde estamos, inclinemos el rostro y oremos al Señor. Querido Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra.
nos hemos deleitado en ella, Señor. Hemos descubierto una vez más su riqueza. Hemos encontrado el hilo conductor que va desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y ese hilo conductor, ese centro, es Cristo Jesús. Pero no solamente Cristo Jesús, sino Cristo Jesús en la obra que está haciendo en el santuario celestial. Él vino, murió, habitó en medio de nosotros, cargó nuestro pecado y además de ello está intercediendo en este momento por nosotros. Nosotros no podemos hacer nada por nuestra salvación, pero solo nos queda una parte y es tomar una decisión. Así que rogamos que tu Santo Espíritu inquiete nuestros corazones. Si no hemos tomado la decisión, que podamos dar ese paso para alcanzar salvación, porque la puerta de la gracia aún está abierta. Pero si en algún momento ya hemos tomado esa decisión y nos hemos apartado o hemos olvidado el propósito por el cual tú nos has llamado, también muévenos, Señor, capacítanos,ínstanos para ir adelante y predicar este mensaje que todo el mundo necesita conocer. El tiempo se está agotando, Señor. Un día tú te levantarás de esa mesa y dirás, consumado es. Así que cuando tú vengas con poder y gloria, cuando estés en las nubes del cielo, queremos ser parte de ese grupo que levante sus manos y digan, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Bendice a tu iglesia en Panco, Señor. Bendice a las personas que están a través de la pantalla y permite que este mensaje pueda generar eco en nuestro corazón, no solamente al salir de aquí, sino a lo largo de cada día de nuestra vida. Es nuestro pedido en el nombre precioso y eterno de Cristo Jesús. Amén.